Hola amigos, lo que está sucediendo en la República de Colombia es algo muy grave. Tengo información, mucha información, de colombianos que están tratando de divulgar lo que sucede a través de videos y me llega mucho material de lo que está pasando. Yo siempre, antes de... Bueno, voy a aclarar, yo tengo una forma de pensar, yo soy muy escéptico y tengo de pensar, una forma de pensar de enfoques de distinto campo. Mi modo de pensamiento es multilateral, no tengo un pensamiento lineal, de causa-efecto, sino que analizo lo que fuere, hechos, palabras, acontecimientos, lo que fuere, desde distintas ópticas. Tengo un modo de pensamiento multilateral. Por eso cuando me tomo nota de una información, de un hecho, de un acontecimiento, reflexiono sobre el mismo y averiguo lo que en estos momentos en todo el planeta se está divulgando, que son las fake news, o sea, las noticias falsas. Concretamente, antes de darle valor a una información, investigo, trato de averiguar si es auténtico o es una noticia falsa. Bueno, estaba diciendo que de Colombia me llega mucho material y hago ese trabajo de detectar cuando una noticia es falsa o no. Bueno, yo tengo métodos como para, lo digo en todos mis videos, a la persona que esté interesada va a mi canal y ahí va a descubrir muchísimos videos donde yo analizo cómo detectar las noticias falsas y todo lo relacionado a la mala información. Bueno, concretamente en Colombia en estos momentos hay atentados contra los derechos humanos, hechos por el gobierno del señor Duque y a instancias del señor Uribe. El problema es muy serio. Se está atacando a civiles pacíficos que se manifiestan como protesta por todas las barbaridades que está haciendo cada vez más este régimen oligárquico. Señalo entonces, violaciones a los derechos humanos de toda índole. Se maltratan, se tortura, se hace desaparecer personas, eso en la República Argentina lo conocemos muy bien nosotros, desaparecer personas, se está buscando dónde están esas personas que no aparecen, muchas, se está matando, una forma de tortura es lo que comento en mis videos, es la modalidad de usar balas de goma y apuntar a los ojos de las personas. Bueno, es sacando el material que me llega que no me parece correcto, porque puede haber material falsificado, se falsifican noticias para hacer quedar que el gobierno se está defendiendo. El gobierno de Duque no se está defendiendo de nada, está atacando al pueblo pacífico. Incluso no sería nada extraño que cuando hay alguna, dentro de esas manifestaciones pacíficas, hay algún desorden, sean gente del propio gobierno que hace eso, se infiltran. Los famosos infiltrados, eso lo sabemos muy bien. Los famosos infiltrados. O sea que el pueblo, en su enorme mayoría, es pacífico y está protestando porque tiene motivos sobrados. Entonces, vulnerar derechos humanos a través del gobierno. Y el gobierno ahora se está
diciendo que va a lanzar a todas las Fuerzas Armadas. No, no hay ningún control ahí. Hace lo que quiere, Duque hace lo que quiere. Moviliza... Bueno, para mí es una dictadura. Para mí lo que hay en Colombia es una dictadura. Concretamente una dictadura de una clase oligárquica que hace muchísimo tiempo que se apoderó del país y hacen lo que quieren. Bueno, en este video quiero señalar violación a los derechos humanos, incluso violaciones a mujeres, maltrato a mujeres y a niños, y muertes, asesinatos, por parte de la ESMAD, que es una organización paramilitar del propio gobierno, que van con motos y atacan a los manifestantes pacíficos. Bueno, punto 1, violación de los derechos humanos. Es tremendo lo que está pasando. Y reitero, los organismos internacionales, las Naciones Unidas, la OEA, no dicen nada. Hay una mudez total con respecto a estas violaciones a los derechos humanos en Colombia. El punto 2. El pueblo, a raíz de esta situación, estoy estudiando cómo son los colombianos y me encuentro con muchas sorpresas. Por ejemplo, punto 2. Los colombianos no tienen en sus contenidos de estudio la materia historia. Eso yo no lo sabía. En todos los países del mundo yo pensé que se estudiaba historia. Yo estoy estudiando historia antigua, historia contemporánea. Bueno, la historia es básico. Aprender y estudiar historia es básico. Parece, así me informó una docente colombiana, a la cual yo le doy crédito, me parece una noticia, o sea, no es una noticia falsa, le doy valor. Voy a seguir investigando, pero me parece extraordinario que no se estudie la materia historia en Colombia. Y eso es altamente probable que sea así, porque en los últimos tiempos estoy escuchando en foros de colombianos, de muchachos, gente joven colombiana, que hace lo que ellos llaman conversatorios. Hacen videos con tipo Zoom, con múltiples ventanas, donde 10 o 12, generalmente son estudiantes o personas recién recibidas, en general gente joven, 1 o 2 un poco más grandes, pero en general son gente joven, y hacen estos conversatorios y están analizando lo que está pasando en Colombia. Y me encuentro con que concretamente, yo seguí uno de estos conversatorios que de más de 2 horas, lo seguí atentamente, incluso había un chat al costado donde se podía intervenir, pero yo prestaba mucha atención a lo que se decía. Y estos muchachos jóvenes, chicas y muchachos, hablaban y pasaban los minutos, yo escuchaba atentamente y en un momento dado me sorprendí porque de todo lo que habían hablado, 2, 3, 4, 5, a mí no me había quedado nada de lo que habían dicho. Digo, ¿cómo puede ser? Estoy mal yo. Estoy mal. Me levanté mal hoy. ¿Cómo puede ser que no entendía? No me había quedado nada. Entonces, nada concreto de lo que habían dicho. Habían pasado ya casi media hora. Entonces paré el video, tenía esa posibilidad de hacerle una pausa al video, y me puse a reflexionar unos minutos, ¿qué pasa acá? Y descubrí qué es lo que pasa. Y me acordé de lo que me había dicho esta profesora, que no se estudia historia. Entonces yo hago asociación de ideas, relaciono mucho las ideas y los conceptos. Estos muchachos, en esa media hora que yo estuve escuchando,
no me había quedado nada, porque no habían dicho nada, nada concreto, habían hablado abstracciones, en abstracto, nada concreto. Me hace acordar a algunos filósofos que hablan, explican volúmenes enteros y no dicen mucho. A mí me gusta el sistema de aquellas personas que tienen las palabras justas, específicas, y que dicen mucho con las palabras justas. Y algunos que dicen mucho con pocas palabras. Lo de pocas palabras no me convence, prefiero las palabras justas, porque tampoco se puede explicar algo complejo con pocas palabras, tipo así, sentencia, no. Pero hablar sobre algo concreto. Bueno, relacioné eso, que yo no había entendido nada de esos 30 minutos de este conversatorio, con lo que me había dicho la profesora que no estudian historia. Claro, ahí llegué a esta conclusión. Si no estudian historia, la historia es el relato de hechos concretos, específicos. La historia de la Grecia antigua. Entonces se relata todo lo que pasaba políticamente, socialmente, militarmente, etc. Son datos concretos, hechos. La historia narra hechos. Y después se puede opinar sobre los hechos o hacer deducciones sobre los hechos, pero siempre sobre hechos concretos. Al no estudiar historia, los jóvenes colombianos, que son la base de esta movilización que están haciendo en Colombia ahora, son jóvenes. Yo lo valoro mucho eso, que es lógico que sean jóvenes porque el joven tiene que ser rebelde. Es lógico y tiene que ser rebelde. Yo no soy tan joven y soy rebelde. Así que imagínense cuando era más joven lo rebelde que era. Por eso soy escéptico. Y también soy ecléctico. Tomo información de todas las fuentes. Después veo cuál es la correcta o no. Y tengo métodos. Yo uso métodos. No tengo un sistema así dogmático. Métodos que puedo cambiar de acuerdo a las circunstancias. Bueno, si los jóvenes en Colombia, en las escuelas, en los colegios y en las universidades, no tienen materias de historia, que para mí es elemental, conocer la historia universal es elemental, saber lo que pasó en la Grecia antigua, en las distintas épocas, bueno, saber historia, conocer historia, es elemental. Yo digo todo esto, voy a hacer una digresión. Yo investigo el comportamiento humano, investigo cómo somos los seres humanos. Por eso estoy haciendo este video profundizando un poco en cómo son los colombianos. Ahí está la relación. Porque yo investigo el cómo somos los seres humanos y los colombianos son en este momento una bandera de seres humanos porque están haciendo una lucha extraordinaria. Como otros pueblos, como lo hizo el pueblo boliviano, como lo hizo el pueblo chileno en su momento, como lo hacen todos los pueblos de Latinoamérica, que se están rebelando. ¿Contra qué? Y aquí entro en otra digresión. Pero fíjense que son datos concretos lo que estoy diciendo. Son digresiones, pero sobre cosas concretas. Y este dato concreto es que al no conocer historia, en el discurso, al hablar, estos jóvenes en ese conversatorio que hablaba al comienzo del video, no decían cosas concretas, decían, y entonces me hizo decían poesía, poesía, lindas palabras, hablan lindo, hablan bien, es un lindo castellano, pronuncian bien las palabras, las letras, riqueza de vocabulario hasta por ahí nomás, pero eso es típico de todos los jóvenes en todo el planeta tienen todavía poca riqueza de vocabulario, pero hablan bien, un hermoso castellano.
En cambio, a los adultos colombianos yo no les entiendo tanto. Pronuncian de una manera muy rápida y no les entiendo. En cambio, a estos muchachos sí les entendí. Lo que pronunciaban, pero no los conceptos. Conceptos muy abstractos. Y entonces aquí viene lo que quiero señalar en este video. Como yo investigo el comportamiento humano, y lo investigo de distintas ópticas, no de una sola ciencia, no de la psicología del ser humano, sí, tomo en cuenta los datos de la psicología, de la sociología, de la antropología, de la paleoantropología, de la historia del arte, de montones de ciencias y mis propias observaciones. Esto es lo más importante, mis propias observaciones. A lo largo de mi vida fui generando métodos de observación y métodos de comprensión de cómo somos. Bueno, la ciencia yo la llamo antropoetología. Antropo, hombre, ser humano, etos, costumbre, comportamiento, logía, estudio, investigación, descripción. Descripción del comportamiento humano. Del comportamiento, no de la psicología solamente, o de la sociología solamente, o de la historia solamente, del comportamiento, para lo cual tomo en cuenta datos de distintas ciencias y mis propias observaciones. Bueno, vuelvo al meollo de este video. Estos muchachos que en 30 minutos, después seguí, después les quité la pausa y seguí y lo escuché completo. Y reafirmó lo que en esos 30 minutos iniciales había percibido. Un lenguaje abstracto. Y eso me hizo recordar que en mis lecturas yo leí obras de distintos autores, incluso yo soy autor de novelas, de cuentos, de ensayos, hago literatura. Por consiguiente leí literatura. Y un gran autor colombiano, García Márquez, le decían cariñosamente, afectivamente, Gabo, García Márquez, tiene su libro quizá más famoso, 100 años de soledad. Es un libro que yo lo empecé a leer múltiples veces y que a los 30 minutos parece un chascarrillo, pero no es un chascarrillo. A los 30 minutos me cansaba, me agotaba y lo dejaba de leer. Dejaba unos días, lo volví a retomar de donde había llegado. Bueno, en concreto, porque yo soy concreto, en concreto nunca terminé de leer 100 años de soledad. Lo empecé a leer, seguí, a veces empezaba de vuelta desde el comienzo porque no me había quedado nada. Bueno, en una palabra, me agotó. Para ser honesto, hay otro libro de García Márquez que sí me gustó mucho, que es un libro más pequeño y que tiene otra metodología literaria, que es El coronel no tiene quien le escriba. En El coronel no tiene quien le escriba, García Márquez es mucho más entretenido, dice cosas concretas, el famoso gallo, bueno, léanlo que es un libro interesante. Y deja pensando, porque deja una idea básica de lo que pasa y pasó en Colombia. El lenguaje literario de García Márquez, el realismo mágico, ese género literario, en ese El coronel no tiene quien le escriba, está muy bien expresado, muy entretenido y muy interesante y me dejó cosas. En cambio, en 100 años de soledad, nunca, y no lo voy a poder terminar y ya no voy a intentar más continuarlo. Y sin embargo, es el libro más famoso. ¿Y qué hay en 100 años de soledad? Y que dice mucho, mezcla personajes, un personaje, otro, y hace un conjunto. Quizá en lugar de conjunto, yo diría una menezunda. Es una palabra que no sé si en Colombia se la conoce. Bueno, en una palabra, 100 años de soledad no lo pude terminar porque me cansé
de leerlo. Asocio con lo que decía del conversatorio de estos jóvenes colombianos, que en 30 minutos no me habían dicho nada. Nada concreto, nada real, andaban por las nubes, a hacer literatura. Pero claro, si no estudian historia y no conocen historia, ni siquiera por su cuenta estudian historia, desconocen no solo la historia de su propio país, que es una historia tremenda, la de Colombia, de luchas a muerte. No solo ahora es tremendo lo que está pasando, derechos humanos vulnerados. Pero Colombia siempre hubo violencia. Y no me refiero solo a Gaitán, el líder político liberal que asesinaron, que yo escuché muchos de los discursos de Gaitán, y también era, y hay una palabra exacta, retórico. Retórico. Gaitán, un héroe para los colombianos progresistas. Y era retórico. Yo escucho los discursos de Gaitán y eran retóricos. ¿Y dónde está el problema? El problema en Colombia es que nunca hubo movimientos un poco más profundos desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista político. En una palabra, en Colombia, las fake news, las noticias falsas y estos gobiernos oligárquicos de decenas de años, siempre, la oligarquía gobernó en Colombia siempre. Y cuando apareció una tímida reacción, como fue Gaitán, que era una tímida reacción, bueno, lo mataron, lo asesinaron, se mataban entre ellos, entre liberales y conservadores se mataban. Toda la historia de Colombia es de luchas y de muertes. En el video anterior yo señalo lo de la última época con la guerrilla. No voy a volver a eso. Los últimos años en Colombia con la guerrilla y con la paz, el acuerdo de paz que se hizo con las guerrillas, que no lo cumple el gobierno. No solo no lo cumple, bueno, lo que digo en el anterior video, sino que está asesinando a ex guerrilleros que se incorporan a la vida civil y que no se lo permiten porque los asesinan. Ya hay 100 ex guerrilleros incorporados a la vida civil muertos. Pero vuelvo al pasado de Colombia. Es un pasado muy violento, donde matar al adversario es típico, no hay debate. Y hay retórica de los dos lados. Vamos a suponer que los liberales sean un lado y los conservadores sean a otro lado. ¿Dónde está el fundamento del comportamiento del colombiano? En Colombia nunca hubo un movimiento como en la Argentina, por ejemplo, el peronismo, o movimientos de izquierda ideológicamente, desde el punto de vista sociológico, de izquierda, marxistas. En Colombia parecería que el concepto de izquierda y derecha no lo tienen, es retórica, porque no hay diferencias fundamentales. Todos dicen más o menos lo mismo y en forma no concreta. Y ahí está el meollo del asunto. El colombiano medio le han machacado tanto, con gobiernos oligárquicos, toda su historia prácticamente, donde siempre han gobernado camarillas, es un sistema así mafioso, de explotación del humilde, del trabajador. Siempre. Acá en la República Argentina había, hace muchos años, antes del peronismo, la frase sí patrón, sí patrón. Los patrones hacían lo que querían ellos y los trabajadores rurales o fabriles, sí patrón. Todo lo que decía el patrón. Vino el peronismo y cambió la historia. Pero también había un trabajo previo, anterior al peronismo, de inmigrantes que venían de Europa con ideas de izquierda. Es decir, el concepto de izquierda-derecha en la Argentina es claro, y en otros países de Latinoamérica. Pero en Colombia me da la impresión, voy a seguir investigando, que el colombiano no tiene claro lo que es izquierda y derecha y los matices que puede haber dentro de una izquierda y dentro de una derecha. Los matices de derecha es todo lo que dije antes, liberales, conservadores, el mismo discurso, en el concreto, todo retórico, y en concreto
Por supuesto, hubiera sido mucho mejor que hubiera sido presidente Gaetán y no los conservadores, por supuesto, pero no hubiera hecho grandes transformaciones. Porque hay una urdimbre muy... En concreto, el pensamiento, el modo de pensamiento de derecha en Colombia está muy difundido. Y piensa, le han metido en la cabeza que la izquierda es el comunismo, ahora le dicen el castrochavismo. ¿Qué castrochavismo? Hay montones de matices en la izquierda, montones de matices. Una cosa es el chavismo, que se asemeja mucho al peronismo acá en Argentina, es muy parecido, que no es comunismo, el comunismo es otra cosa, el comunismo es diferente. Incluso no se llegó nunca al comunismo. Lo que había en la Unión Soviética antes era capitalismo de Estado, con Stalin, eso no era el comunismo. El comunismo quizá al comienzo de la revolución de 1917. Bueno, estoy haciendo historia. Y esto es lo que los colombianos tienen que empezar a estudiar, historia de su propio país, de Latinoamérica. Por ejemplo, saber que Bolívar quería hacer lo que él llamaba la Gran Colombia, unir a Venezuela y Colombia en la Gran Colombia. Incluso él tenía ideas de unir a toda la patria grande de la América. Por eso la conferencia que tuvo en Guayaquil con San Martín, que venía del sur, de las Provincias Unidas, que éramos nosotros, Argentina, Chile, y en Guayaquil hicieron la conferencia Bolívar, que venía del norte. La idea era unificar, hacer una patria grande, porque si hablamos el mismo idioma, tenemos más o menos las mismas costumbres, hay originarios, pueblos originarios indígenas en todos los países, hacer una república federal, una federación, bueno, todas ideas de la patria grande. Y Bolívar quería hacer eso con Colombia y Venezuela. Eso, no sé si los colombianos saben de esa... Entre colombianos y venezolanos yo no advierto muchas diferencias. En el idioma, en la forma de hablar, en las costumbres, las comidas, en la cultura. La idea de Bolívar era buena. Era buena. Pero le han metido en la cabeza a los colombianos que los venezolanos son enemigos. Y gran parte de la población colombiana, al no tener conocimientos de historia, o si lo tienen son muy exiguos, ven un enemigo que se lo han metido en la cabeza que no es tal. Es más, les comento, los colombianos, que en Venezuela hacen elecciones, una elección por año prácticamente, pues tienen elecciones todo el tiempo, hay partidos opositores, incluso el gran opositor en Venezuela, el Guaidó, que se autoproclamó presidente, apoyado por Estados Unidos, ahora está tratando de negociar con el gobierno porque va a haber nuevas elecciones. Bueno, se terminó Guaidó. Y hay partidos opositores, no es una dictadura en Venezuela. Le han metido a los colombianos en la cabeza que Venezuela es una dictadura. No es una dictadura. Ojo, se lo han metido en la cabeza no solo a los colombianos, sino a toda Latinoamérica o al mundo, con las noticias falsas. Investigar lo que pasa en Venezuela y se van a dar cuenta que hay partidos opositores, que hay una derecha así muy obstruccionista y que han intentado hacer las famosas marimbas y esas revueltas, han cometido atrocidades los opositores, la derecha en Venezuela. Les cuento una cosa que hacían manifestaciones contra el gobierno del chavismo y se ponían en las calles, ponían un alambre de una vereda a la vereda opuesta y cuando venían motocicletas, por ejemplo, de policías que patrullaban la calle, imagínense ese alambre de una vereda a la otra, ¿qué pasaba con los motociclistas? Terrible fue eso. Por suerte ahora se terminó eso. Hubo muchos muertos por eso que hacían los opositores en Venezuela, que es extrema derecha, es derecha extrema, que es muy parecido a la extrema derecha de Colombia y a la extrema derecha de toda Latinoamérica. Si ven historia, los hechos históricos de los últimos tiempos, de lo que está pasando en Latinoamérica, el golpe de Estado que hubo en Bolivia, que ahora por suerte volvió a la democracia Bolivia, y se van a dar cuenta que no es lo que le dicen que es.
En Venezuela ahora va a haber elecciones, hay constantemente elecciones, incluso hay provincias gobernadas por opositores, 3 o 4 provincias que están gobernadas por partidos opositores, de derecha más suave, no extrema derecha. Bueno, y en Colombia pueden hacer lo mismo, que compartan derechas normales con izquierda, pero tienen la idea de que la izquierda es... Vi un video, un colombiano me mandó un video donde aparecían un barrio muy humilde en una zona de Colombia con casas paupérrimas, sin luz, sin gas, sin agua, chozas, barrios de chozas, muy, muy miserables. Y entonces abajo la leyenda que decía que Petro le iba a confiscar, que si ganaba Petro las elecciones le iba a confiscar la casita, la choza. Obviamente el que puso este videíto, este mensaje, este comentario, lo hizo con ironía. Con ironía. Sin embargo, la derecha colombiana, el gobierno actual de derecha colombiana, conservador, con esa ley que fue la chispa que provocó este incendio, les quería poner impuesto a los pobres para pagar los gastos de los ricos. Más impuesto a los... El IVA. El IVA es un impuesto tremendo. Consumen alimentos y pagan IVA. Bueno, el IVA está en muchos países. En Colombia lo tienen bastante bajo. Acá bastante más alto en la Argentina, el IVA. Bueno, quiero concretar el video con esto. Colombianos, sigan resistiéndose. Cuando se normalice la situación, voten como corresponde, averigüen bien, no se dejen llevar por las noticias falsas, formen una izquierda y una derecha, y que la derecha sea democrática, que no sea tan autoritaria como esta que tienen ahora, que sea una derecha más democrática. Busquen el debate político, pero identifiquen bien las ideas. La izquierda no le van a confiscar ni la casa, ni la heladera, ni el televisor. La izquierda, a lo sumo, va a socializar los medios de producción, las grandes fábricas, los grandes campos de terratenientes y nada más. No le van a quitar el cepillo de dientes ni las cosas de propiedad. La propiedad privada va a seguir existiendo. No se asusten. No se les va a quitar nada porque es absurdo. Bueno, historia. Leer, estudiar historia. Quiero concluir este video con mi solidaridad con la lucha del pueblo colombiano y buscar dónde está el enemigo. El enemigo está claro, son las clases oligárquicas que le roban, que son corruptas, le roban al pueblo, son corruptas, y esclavizan al pueblo, porque el pueblo colombiano, las clases muy pobres, yo me estoy dando cuenta, que están muy esclavizadas. El sí patrón, que yo decía antes del peronismo acá en la República Argentina, el sí patrón, son dependientes del que le da esa limosna. No tiene que haber limosna, tiene que haber derechos, trabajo genuino y que sirva para vivir dignamente. Y tener la propiedad privada de una casa, el que necesita un auto, que tenga un auto, y nadie le va a quitar esa propiedad privada, por más izquierda que le digan que es. No le van a quitar. En los países donde hay izquierda más acentuada, tienen sus casas. Bueno. El problema son los grandes capitales, los grandes grupos empresarios. Ese es el problema. Y las grandes mafias que se organizan alrededor. Ahí está el enemigo. No la propiedad privada de la computadora, o del televisor, o del cepillo de dientes, o de una casa. Tener un techo en propiedad. Sí, por supuesto. Pero no ese ranchito que me llegó en ese video y en esa foto. Mandó un colombiano. Ese ranchito. No le van, al que tiene un ranchito le van a tratar de que tenga una casa de material como corresponde, con luz, gas, agua
y todos los elementos necesarios para vivir dignamente y que la tenga en propiedad. No le van a confiscar esos elementos básicos para la vida moderna. Bueno, les digo esto porque me doy cuenta que si entran en la retórica y no distinguen al enemigo, y el enemigo, les digo concretamente, no es Venezuela, ni el gobierno de Venezuela, ni siquiera los opositores al gobierno de Venezuela. El enemigo está dentro de Colombia. Y el aliado que tienen 7 bases militares de Estados Unidos en Colombia. Más dependencia que esa, 7 bases militares. Venezuela no tiene bases militares, ni de Colombia, ni de China, ni de ningún país. Y en la Argentina tampoco. Y en Bolivia tampoco, y en Chile... Bueno, ahora en Chile hay un gran cambio. El pueblo chileno votó una constituyente, una asamblea constituyente que va a elegir una nueva constitución. Y ganó la izquierda. La izquierda, independientes de izquierda, que van a terminar con lo que pasa en Chile. En Chile la educación es privada. Es privada. No hay educación pública, como en Argentina, que la educación universitaria, bueno, todos los niveles de educación son públicos, hay escuelas públicas, hay escuelas privadas, pero la mayoría vamos a escuelas públicas. Yo me recibí en escuela pública, en la universidad pública. En Chile no. En Chile se ponen en préstamos, en créditos que tienen que pagar después de recibido y tardan 20, 30 años en pagarlos para costearse el que quiera estudiar. Eso es lo que quieren cambiar. Quieren cambiar y hacer una nueva constitución. Lo mismo pasa con las jubilaciones, las pensiones. Privado, todo privado en Chile. Ojo, se están dando acá. Y ganó la izquierda y va a ser una constitución que va a contemplar que se haga escuelas públicas, la salud pública. Ojo, que en Colombia este Duque quería meter ahora, si ustedes se tranquilizan y dicen sí patrón y no siguen la lucha, les va a meter un cambio en la estructura de salud y va a hacer privatizaciones, porque la oligarquía busca privatizar todo, el capitalismo. Ojo, ya dijo que iba a mandar al Congreso una reforma del sistema de salud. No puede ser, tiene que pagar un plus. Bueno, estudien eso. Lo estudio yo, que no estoy en Colombia, y sé los planes que tiene este señor Duque de terminar con la salud como la tienen ahora, que también es bastante, no es perfecta, pero por lo menos hay salud pública. No, quiere privatizar todo, la salud. Y después se va a meter con las pensiones, las jubilaciones. Bueno, quieren hacer un país totalmente oligarca, más todavía de lo que es ahora. Por eso que la lucha es tan importante. Bueno, colombianos, quise ayudar, quise hacerles un aporte. Estudien historia y vean al enemigo real y traten de ser concretos. Reforma, estuvieron muy bien cuando se resistieron a esa reforma tributaria, un desastre. Le iba a meter impuestos a los pobres. Los pobres iban a costear a los ricos. Eso es el capitalismo, que los pobres costeen. La teoría del derrame, que las empresas van a derramar y van a dar trabajo, esto es mentira. Métanse en mis videos y se van a dar cuenta que yo analizo y estudio a fondo todo este método de engaño. No se derrama nada, el sistema capitalista no derrama nada, cada vez son más angurrientos, cada vez quieren más, más y más. Nunca se van a dar por satisfechos. Bueno, amigos, pueblo colombiano, quiero ayudarlos. Voy a seguir investigando el comportamiento colombiano y aportando mi granito de arena. Tomen mis observaciones como observaciones constructivas. Quiero ayudar. Lean y estudien historia. Y sean menos retóricos y más concretos, más específicos. Tómenlo de buena fe, digo todo esto, para ayudar. Amigos, será hasta la próxima. Chao.